es importante que en el ambiente de trabajo se promueva que haya una apertura para que todas esas propuestas sean escuchadas y sean revisadas, analizadas de manera equivalente. Igualmente, no debe haber ningún tipo de recriminación o crítica cuando se cometan errores. Y las grandes corporaciones incluso están llegando a crear premios y reconocimientos para equipos cuyas ideas no prosperaron porque la empresa decidió recortarle los recursos o porque hubo un cambio de prioridades. Por ejemplo, el conglomerado global Tata de la India tiene un premio que se llama Atrévete y premia precisamente aquellas ideas de grupos que fueron muy atrevidas, innovadoras, que no necesariamente se convirtieron en proyectos rentables en ese momento. Y también el Laboratorio de Innovación X de Google tiene un programa similar que entrega bonos en dinero a los integrantes de los grupos o equipos cuyos proyectos fueron cancelados por la propia empresa cuando ésta determina que el proyecto no escala, es decir, que no puede llegar a masificarse. Un ingrediente fundamental para la creatividad y la innovación es la imaginación. Utilizándola o promoviendo la imaginación, seremos capaces de combinar ideas, recuerdos, objetos y relaciones, y de esta forma seremos capaces de encontrar o de llegar inmediatamente a un proceso donde el resultado va a depender de los elementos y del ingenio. Por esta razón, para hacernos más creativos, debemos ejercitar dos aspectos muy importantes del proceso. El primero reside en la capacidad de observación, la que nos permite determinar o identificar cuáles son los objetos o ideas que mejor se adaptan. Y la segunda capacidad es la destreza que nosotros tengamos para combinar esos elementos, esas ideas que identificamos en el primer paso de observación. La neurociencia ha demostrado que desarrollar estas destrezas es posible siguiendo algunas recomendaciones para facilitar la creación o la creatividad, y también haciendo ciertos ejercicios para que la imaginación de alguna manera se fortalezca o se avive. Voy a presentarles algunos de ellos, mis favoritos porque son muy sencillos y efectivos. Como quizás quieras tomar nota, prepárate entonces con lápiz y papel o con tu móvil o tableta y mientras escuchas este importante mensaje de nuestros patrocinantes. PMS Lounge es una aplicación móvil de contenido educativo sobre la menopausia y la andropausia. A través de videos cortos principalmente y con un humor sin tapujos y crítico, el usuario podrá aprender sobre esta importante fase de su vida
De regreso, queridos oyentes, por esta ventana con Janet Salvatierra, conversando sobre creatividad e innovación. ¿Es lo mismo? Escuchábamos a Jess cantando el tema Imagination. Ya contestamos la pregunta. No es lo mismo creatividad e innovación, pero están íntimamente relacionadas. Porque si en creatividad no hay innovación, pero la innovación además requiere de otros insumos como materiales, tecnologías, objetos, para poder convertir en realidad la idea creativa. Les prometí antes del corte unas recomendaciones y ejercicios para desarrollar la creatividad. Algunos de estos pueden funcionar en muchos casos y otros no. Algunos pueden funcionar de forma individual, o sea, para personas individuales. Otros pueden funcionar también para grupos. Así que atentos. La idea es que prueben y que después nos cuenten en el grupo de Facebook de Por Esta Ventana cómo les fue y si tienen alguna duda, pregunta. Recomendaciones para desarrollar la creatividad. 1. La hora creativa. Observa en qué momento del día eres más creativo y realiza todas tus labores creativas durante ese periodo. Prueba primero y observa cuándo te encuentras más alerta y energizado. Para algunas personas puede ser la mañana temprano o para otros más bien hacia la noche. Tomar en cuenta este ritmo creativo es importante también en equipos y por eso conviene muchas veces ofrecer un horario flexible de trabajo para los equipos que están envueltos en labores creativas, siempre dejando bien claro desde el principio cuáles son las expectativas en términos de puntualidad en las entregas, el alcance del trabajo, los resultados que se desean y la flexibilidad para coordinar con el resto del equipo. 3. Sueña en grande. Bien sea que se trate de tu proceso creativo individual o el de tu equipo de trabajo, el deseo de alcanzar las estrellas es el que debe iniciar tu proceso creativo. Y luego vas ajustando de manera tal que vas a implementar aquellas cosas que generen mayor impacto. De esta forma no estás limitando la creatividad, estás dejando que fluya libremente, porque es mucho más fácil recortar el alcance de una idea grandiosa que rellenar los huecos o defectos de una pequeña. Muy probablemente estos defectos incluso no sean visibles desde un principio, lo cual puede afectar la calidad del resultado. Y por último, modernizar la tormenta de ideas. Uno de los métodos más utilizados para resolver creativamente un problema a través del trabajo en equipo es el brainstorming o tormentas de ideas, donde cada participante del equipo propone una idea libremente que luego será analizada por el grupo y se llegará a una solución por consenso. La idea es hacer ahora las tormentas de ideas, por ejemplo, tomando un método del teatro de improvisación que se llama Sí y Además. La idea es que cada persona propone una idea y la siguiente persona inicia su participación con sí y además. Así por turnos las personas van expresando sus ideas, construyéndolas sobre sus compañeros y aceptándolas primero, añadiéndolas algo posteriormente, de forma que se elimina el no en la conversación y la controversia. Otra forma es dibujando en un rotafolio, en una hoja grande de papel. Los participantes por turno van dibujando su propuesta de solución o su idea de solución sobre el problema y van agregando a ese dibujo, obviamente si el tema lo permite, de forma que al final el grupo llega a una solución también por consenso a través de la contribución de todas las gráficas o dibujos de los participantes del equipo. Ejercicios para desarrollar la creatividad. Les traía varios ejercicios para desarrollar la creatividad, pero pienso que el más importante es escribir a mano, escribir con lápiz y papel. Esto te va a permitir activar todas las áreas de tu mente que están activadas o están relacionadas directamente con la imaginación. Así las ideas y el pensamiento analítico, todo esto va a estar funcionando de manera que tu proceso creativo va a ser mucho más fácil y efectivo. Si no sabes sobre qué escribir, escribe lo primero que te venga a la mente, aunque no tenga sentido al principio.
Y también se puede hacer dibujitos, garabatos, dibujar imágenes del mundo real, etcétera. Lo importante es ejercitarse con papel y lápiz. Es un extraordinario ejercicio para desarrollar como la imaginación, como les decía. Recuerda un evento de la última semana y pregúntate qué pudo haber pasado. Este es otro ejercicio que es muy bueno y porque simplemente nos hace pensar en las nuevas posibilidades, en los nuevos escenarios. Simplemente pregúntate qué hubiera pasado si tal cosa hubiese ocurrido, si tal otra persona hubiera intervenido. De esa manera estás activando tu capacidad de análisis y también tu imaginación. Esto está probado por estudios cognitivos que demuestran que es un excelente ejercicio para fomentar la imaginación y la creatividad. Y las preguntas de estiramiento SCARMPE. Esto es simplemente por las siglas que constituyen las primeras letras de los 7 ejercicios. La idea es que a partir de un objeto o idea inicial, logremos estirar esa idea o flexibilizar esa idea a través de 7 preguntas. La primera es sustituir. ¿Qué puedo sustituir? ¿Con cuál otra cosa puedo sustituir esta idea? La segunda, combinar. ¿Puedo combinar este objeto? ¿Qué pasa si lo combino o no? ¿Cuáles son los beneficios que me trae fusionar o combinar estos elementos? ¿Qué nuevos usos le puedo dar a esta idea si combino estos elementos? Adaptar. ¿Qué puedo utilizar para sustituir esto? ¿Qué esto puede cumplir la misma función o otra función utilizándolo de otra manera? Modificar. ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo cambiar esta idea para que sea mejor? ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo hacerlo más funcional? ¿Acepta modificaciones o no? Ponerlo en otros casos. Esto serviría en otro contexto, aparte del contexto actual. ¿Puedo usarlo para alguna otra cosa? Eliminar. ¿Es realmente necesaria esta idea o este elemento? ¿Puedo quitarle una parte? ¿Perderá sentido si lo modifico? ¿Puedo hacerlo más reducido? Reordenar. ¿Puedo cambiarlo sin cambiar el sentido? ¿Puedo agregarle algo más? Bueno amigos, espero que pongan en práctica estas recomendaciones y ejercicios para desarrollar su propia creatividad y la de sus equipos de trabajo. Recuerden compartir sus ideas, sus inquietudes en el grupo de Facebook de Por Esta Ventana. Y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la señora Nina Doty. Gracias. Bienvenida Nina a Por Esta Ventana, Doña Salvatierra. Por la invitación, gracias. Nina es una artista con más de 20 años de experiencia y sus obras siempre llaman la atención porque sus temas son muy controversiales por lo general. Este día, 16 de febrero pasado, se celebró el Día de Nina Doty en la ciudad de Miami. Eso me lo chismeó Google. Nina es de origen venezolano. Lleva más o menos 15 años, ¿verdad? 16. Wow, no me pelé. Bueno, entonces lleva un poco más de 15 años, 16 cumplió ayer, fuera de su patria, viviendo y trabajando desde la ciudad de Miami y ahora se prepara para una nueva transición. Artista plástica, fotógrafa, empresaria, promotora de las artes y de las causas sociales. Su trabajo se caracteriza por su gran creatividad, innovación. Así que, ¿quién mejor que Nina para mostrarnos cómo se inicia un proceso creativo? ¿Cómo se inició tu proceso creativo? ¿Cuál fue tu primer encuentro con tu creatividad? Mira, yo empecé a trabajar con la comunidad LGBT, gay, bisexual, transexual, en Venezuela. Hicimos una exposición. Para ese entonces yo ya era curadora, más no era artista. Y trabajaba en el Jacobo Borges, que era un museo que está en Catia. Okay. Y empecé a trabajar con las comunidades y todo esto. Y me topé con Gerardo Sabarce, por un artista, una conversación de un artista. Yo le digo, ¿qué tal si hiciéramos una exposición que se llamara Álbum de Boda y fuera sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo?
Y vamos ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2004, eso ni siquiera se veía perspectiva de nada. Y yo empiezo a hacer mis primeras obras con la comunidad. Yo presenté mis primeras obras, que fue la familia del siglo XXI, que incluía la familia de las dos mamás, la familia de los dos papás, etcétera. Hice una torta que era con Barbie, la torta de bodas, etcétera. Pero puse en el rótulo de la sala producción colectiva. Y mi curador, que es Gerardo Sabarce, me dice: mira, si tú no te inventas un nombre ya, yo no te sigo apoyando absolutamente más nada, porque tú no le vas a seguir dando tu hora a otra gente. Claro. Entonces, bueno, de ahí él me lleva a ver una exposición de Tina Modotti, la famosa fotógrafa de la Revolución Mexicana, que fue fotógrafa de Diego Rivera y Frida Kahlo, y repartió armas con ellos y todo. Correcto. Y yo quedé impactadísima con las fotos de Tina. Y en ese tiempo mi primer sobrino, que acababa de nacer, me llamaba tía Nina. Y yo agarré Nina, y agarré Dotti de Modotti, y agarré las últimas 4 letras y me hice un nombre. Claro. Y eso me daba libertad para trabajar, porque yo pasé 10 años donde trabajaba como promotor cultural con el nombre de Nina Fuentes o Andreina Fuentes. Que es tu nombre de pila, pues. Mi nombre de pila es Andreina Fuentes, y trabajaba como artista bajo el seudónimo de Nina Dotti. Y a mí me empieza representando una galería en París, que se llamaba Janet Mariani. 13 Janet Mariani. Ya, eso fue en 2000. Mira, yo hice mi primera exposición en París en el 2008, pero yo empecé a producir desde mucho antes, 2004, claro, 2002. en Venezuela. En Venezuela. ¿Y qué dispara tu imaginación? Bueno, cuando yo empiezo, cuando realmente el proceso creativo tú lo tienes ahí, ¿no? Y es verdad todo lo que tú dices, que nace con una idea. En mi caso, yo siempre he procesado todas esas ideas en pequeños cuadernos. Y esos cuadernos son o la exposición o un conjunto de obras. Y tengo acumulado, te podrás imaginar, yo tengo una amiga que dice que mis cuadernos son la obra, y que eso es lo más importante. Sí, seguramente los cuadernos van a valer más después. Ella dice, a mí no me importa las obras, pero los cuadernos son míos, claro, dice mi amiga. Y es verdad, porque es ese proceso, esa idea está ahí. A partir de que tú la escribes y que tú la tienes puesta en papel, tú ya empiezas a buscar. Por ejemplo, mis procesos creativos llevan una búsqueda y acumulación de objetos que yo voy coleccionando. Yo voy comprando, así sea por San Amazon, como lo llamo yo, o San Target, o cualquier tienda. O sea, tú me ves que yo voy de viaje y veo el objeto relacionado con una obra que yo vi. Entonces yo lo compro y lo voy poniendo en cajitas. Es importante acotar. Ordenadamente y estructuradamente. Claro, o sea, es importante acotar que Nina hace una cosa que se llama instalaciones. Exacto. Que entonces es una experiencia tridimensional, que por eso que también hablas de tanto objeto. Porque yo estudié escultura. Y me encanta la escultura y me encantan los objetos. Y la escultura pues te da la tercera dimensión. Claro. Entonces, claro, pero hablando de arte contemporáneo, tenemos ya los ready-made, que son los ready-made que los puso en el mercado Duchamp. Entonces, que fue el urinario que él también utilizó un nombre falso, se metió en un concurso porque no lo aceptaban en las ferias normales. Entonces, él se puso un nombre falso y puso su urinario como obra. Entonces, son travesuras. Yo les llamo travesuras a la final, porque uno hace muchas travesuras, transgredes, ¿no? Todas esas barreras, y el ser artista te da esa creatividad también para incluso usurpar otra personalidad o otro nombre. En mi caso, como yo decidí el performance además,
Claro. El performance te permite tener muchas personalidades y generar muchos personajes. Entonces eso a mí me encanta también, porque es como Mr. Bean, que tienes un nombre, pero tienes muchos caracteres. Personas, o Carol Burnett, o sea, vamos a ir que esto viene de mucho más atrás, Lucy Ball, o sea, todas las características de un artista pueden también utilizar un seudónimo, claro, o cubrirse, ¿no? ¿De qué otras artes plásticas has tomado? Mira, yo me formé en fotografía en 2 grandes escuelas en Venezuela, que fue la clásica, que fue con Roberto Mata, pero después me fui a la clase experimental con Nelson Garrido, con el gran maestro Nelson Garrido, y realmente que era la ONG es Organización Nelson Garrido, que ahorita está en Argentina, está en Madrid, está en numerosos sitios. Como muchas cosas de los venezolanos están ahora están dentro y fuera de Venezuela, pero siempre el método de Nelson, por ejemplo, creativo, es muy bueno porque él hace una cosa que se llama las encerronas. Las encerronas son 3 días metidos en una consola para hacer fotos, donde tú generas escenas y donde trabajas con colectivos de artistas, donde tú invitas a tus amigos artistas, y lo que hoy en día se llamaría un hub. Es realmente un hub. Y entonces un hub de creación. Y entonces tú reúnes a un grupo de gente que va a actuar o va a hacer la escena o montar la escena para cierta fotografía específica, y todos tienen también personajes, vestuarios, o sea, ya ahorita es muy complejo. Mi proceso creativo es bien complejo hoy en día, claro, porque integra muchas cosas, integra, ¿no?, cosas del teatro, integra cosas de la danza, integra cosas de muchas cosas, de la poesía. O sea, he trabajado con poesía, de muchas cosas. Pero fíjate qué interesante lo que dijiste de la encerrona, porque nosotros, me llamó la atención el término porque sí, yo lo usé muchísimas veces cuando trabajaba en la compañía, en mi vida pasada, en una corporación transnacional de informática en la que yo trabajaba, y yo tenía un equipo de trabajo más o menos grande, o sea, éramos entre managers y personas indirectas que reportaban, eran 27 personas, y hacíamos tal cual unas encerronas. Nosotros las llamábamos unas encerronas de planificación. Exacto. Pero es fundamentalmente de creatividad. Lo mismo, es creatividad, porque era precisamente en esa época era que cómo le vamos a vender a tal cliente, qué cosa le vamos a ofrecer, etcétera. Entonces es muy parecido. Bueno, por eso me gusta ese paralelismo. Y de hecho, ¿no?, como yo no vengo de las corporaciones, sino que yo vengo de una empresa familiar, porque claro, yo primero tuve una vida de financista y fui yuppie de banquera. Y eso nadie se lo cree y dice, bueno, pero eso fue ¿hasta cuándo? O sea, tú tienes una vida antes y después. O sea, todos tenemos una vida antes y después. Pero, por ejemplo, sobre todo los inmigrantes. Bueno, aparte de que esa barajita también la juego, la de los inmigrantes, pero la parte de no ser corporativa, o sea, yo tomé conciencia de que yo no pertenecía a una corporación, porque yo no iba a seguir las reglas de la corporación, claro, y iba a tener muchos problemas y muchos conflictos de seguir tu follow up. Y sobre todo porque si yo veía que creativamente eso no funcionaba, yo no me iba a quedar callada. Claro. Entonces, como yo sabía eso, yo no opté por las corporaciones, sino que opté por otra vía. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros propios mecanismos o procedimientos en nuestra estructura, que es, por ejemplo, el método SOCA. SOCA es sin oficina con acción. ¿Qué significa eso? Que yo nunca requerí, o sea, yo no me veía encerrada en una oficina trabajando. Y todavía hoy en día puede ser que tenga una oficina o tenga un estudio, pero probablemente yo no esté ahí trabajando y creando. Claro. Porque yo creo en el avión. Yo creo, cuando yo voy en el avión y me acuerdo de una idea, tengo mis super cuadernos en la cartera, ¿me entiendes? Entonces yo voy escribiendo. Ven, amigos, lo importante que es escribir a mano. Exacto. Es fundamental. No, pero es verdad, porque no tienes un lugar de producción. Esa es otra cosa. Yo creé un método de generar exposiciones en maletas. Que cupieran en maletas. Y también, por ejemplo, yo fui galerista 10 años, entonces yo llevaba las exposiciones en maletas a los otros países, porque te ahorrabas costos,
te ahorrabas costos de transporte, de transporte, de almacén, producción, del problema con las aduanas. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor innovación? Porque la verdad que has dicho muchísimas cosas que a mí personalmente me parecen innovativas, pero tú ¿cuál consideras que es tu mayor innovación? Todo el método de trabajo de las maletas, por ejemplo, a mí me encanta. De producir una obra y que te quepa en una maleta y que tú puedas, por ejemplo, yo voy a Bogotá y voy a hacer mi exposición en Bogotá. Yo hago toda la producción y toda la parte objetual va en las maletas. Pero de repente en la producción de la fotografía tengo a alguien allá que me imprime. Tengo al marquetero. Tengo todo en esa ciudad. Porque es también como deslindarse de tener que producir todo en un solo lugar y por razones de costo, de transporte, etcétera. Sí, así también le está dando trabajo a esa gente. Exactamente, y tienes que ser muy práctico. Es verdad. Tienes que ser sumamente práctico. Buenísimo. Y yo creo que lo que más a mí me gusta de mi trabajo, de mi forma innovativa, es la colaboración, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo para mí es fundamental, o sea, todo. Por ejemplo, para el app de la menopausia, que empezó que ya vamos a hablar de eso. Sí, no te me adelantes, bueno, no te me adelantes que quiero... Bueno, pero por ejemplo, el bar empezó siendo un bar. Claro. Y el bar iba de ciudad en ciudad y en cada ciudad yo tenía un grupo de personas que me ayudaban y me asistían. Excelente. Y así fui sacando el bar hasta que lo censuraron. No, ese cuento es demasiado bueno, además que eso forma parte bueno, pero fíjate, todo eso nace de una idea. Claro. Yo le pregunto a mi curadora, ¿qué tal según un bar de la menopausia que sea una mezcla entre un bar de oxígeno, que habían empezado los bares de oxígeno, y la película Coyote Ugly? Imagínate. Y de ahí viene que yo sea una bartender, pues. Claro. Oye, vamos a hacer una pausa musical y para escuchar también uno de los mensajes de nuestros patrocinantes y al regreso vamos con esta historia de la aplicación PMS Lounge. JAF Realty.
De regreso, amigos, por esta ventana con Janet Salvatierra. Escuchábamos El poder de los sueños con Soledad Pastorutti y Alejandro Lerner. Retomando la conversación con nuestra invitada de lujo, la artista Nina Dotti. Nina ya se nos adelantó, pero Nina es la creadora de la aplicación móvil PMS Lounge, que es uno de nuestros patrocinantes. Y precisamente PMS Lounge tiene una historia muy interesante porque, por lo que tengo entendido, Nina nace de una experiencia personal tuya, ¿no? Que luego se transformó en una creación y todo un suceso artístico porque fue controversial para variar. Cuéntanos un poquito entonces, primero cómo nace la idea y después lo que pasó en China. Bueno, mira, en el año 2000 a mí me detectan un tumor maligno en el útero y me dicen que bueno, que me tienen que hacer una histerectomía total, ¿no? Uh-huh. En ese mismo año mi mamá entra en menopausia también y en el 2000, ya a principios del 2001, las dos éramos menopáusicas, yo por una causa quirúrgica, ella por una causa natural. Y era muy cómico porque mi mamá me llamaba y me decía, ¿hoy qué nos toca? ¿Primerín o provera? Yo siento tal cosa, ¿será que tengo cistitis? Le digo, no mamá, tienes resecada vaginal, no tienes cistitis, tranquila. Y entonces claro, me empiezo a dar cuenta que yo sí tuve una inducción educativa por parte del doctor cuando me operan y yo ya estaba un poco más preparada y actualizada para todo lo que me venía, ¿no? Pero me doy cuenta que mi mamá no, y que además es un tema tabú completamente, porque la gente no quiere, lo esconden. No quieren hablar de eso, pues. Entonces yo me encuentro en esa situación y empiezo a trabajar con una curadora aquí que se llama Milagros Bello. Y Milagro, yo le comento y le digo, mira, está pasando esto, le digo yo, ¿será que yo puedo hacer una obra que sea un bar y hablar de la menopausia? Me dice, claro, y eso es una idea buenísima, y vamos a sacar franela y vamos a hacer, ella le vio toda la parte comercial a todo, y yo digo, bueno, ok, con tal que viene la Feria de Arte Américas, y ella me pide la parte de afuera de la feria, una especie de booth que yo adapto a un bar. Y ahí fue la primera experiencia y fue muy cómico porque la reacción en los diferentes países siempre fue distinta. O sea, que arrancó aquí en Miami. Arrancó en Miami en el 2005, en Arte América, en la parte de afuera, y las mujeres no se acercaban y yo les decía, pero no se preocupe que usted va a llegar a esta época. Y bueno, y además tenía un host bellísimo porque yo estaba vestida de vaquera. Ajá. Por la película Coyote Ugly y todo esto, y tenía dos chicos bellísimos, y yo pensaba para atraer a las mujeres, ¿no? Claro. Y además era un bar con toda la intención de poder hacer que la gente se relajara y se desinhibiera. O sea, y le servían y le servíamos tragos de verdad para que la gente se desinhibiera, y entonces hablábamos sobre la menopausia. La experiencia la llevé a Venezuela y fue totalmente un éxito total. Todo el mundo, por supuesto, iba al bar, iban a tomar whisky y todo el mundo se desinhibía y quedaban unos cuadernos escritos con las experiencias y todo esto por todo el mundo. Cuenta que eso va sucediendo en diferentes lugares, Puerto Rico, tal, hasta que lo llevo a la ciudad de Shanghái. Y en la ciudad de Shanghái me lo censuran porque el gobierno chino me dice que la menopausia no es un tema que se hable en público. Y a las 3 de la tarde agarran y van al sitio donde va toda la exhibición, que eran varios artistas latinoamericanos, incluyendo Botero y todo el mundo, y me dicen, si usted no quita eso, nadie expone. Wow. Entonces yo le digo a los organizadores, mira, yo no le voy a echar a perder la exposición, claro, o sea, al resto de la gente. Y ellos muy malamente agarran y ponen en bolsas negras todas las fotografías y toda la instalación. Qué dolor. Y bueno, para mí eso fue, bueno, la primera vez que me censuraban algo, pero realmente feo.
Pero mira, pero fíjate que tú qué interesante, ¿no? Bueno, porque también, si a mí me lo hubieran censurado en Venezuela me hubiera molestado, pero ya te lo censuraron en China después de haberle dado media vuelta al mundo, no era tan malo. No era tan malo. Cuéntame una cosa, la aplicación, háblenos de la aplicación. Entonces yo no hago más el bar hasta que yo traigo con el Chill Concert, con mi museo que yo me inventé aquí en la ciudad de Miami, hago un festival queer de China, donde viene una curadora china que está en Nueva York, que es mi curadora también, que se llama Jane Su. Y Jane Su me dice que por qué no hago el bar de nuevo, porque como un punto, ¿no? Sí, China fuera de China, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Entonces yo le pongo PMS Bar, porque no quiero poner Hot Flashes Bar, porque Hot Flashes ya era algo muy evidente. No, aparte que es como despectivo también. No, y era como muy evidente. Sí. Y entonces, porque seguía teniendo el mismo problema desde el principio la obra. La obra tenía el problema, era que yo no lograba resolver que la gente se desinhibiera y que dejara de tratar el tema como tabú. No importa que fuera con alcohol o sin alcohol, pero realmente yo lo que quería era ese fin. Entonces pasó el bar, y al final de la sesión del bar me llaman unas chicas a una mesa aparte como para que les haga un coaching sobre la libido, sobre cómo aumentar la libido. Conta que yo termino haciendo un coaching privado después que ya había hecho el performance, donde les doy todos los consejos de la libido y todo esto. Conta que hablando con la misma curadora, la curadora me dice, mira, yo creo que ya este performance tienes que pasarlo a otro paso y a otro formato. Y piénsate a ver qué vas a hacer. Okay. Y entonces ahí nace la idea de hacer un app. Pero obviamente yo no quería hacer un app de artista. Claro. Eso no me interesaba. Entonces yo hablo con una amiga mía productora que se llama Milcho, que es de aquí de la ciudad de Miami, y que ella trabajó en MTV y todo esto. Y le digo, mira Milcho, yo quiero hacer un app de la menopausia y hablo también con Zoel, que es una DJ de Wynwood Walls, pero que había hecho el app de Wynwood Walls. O sea, que es un developer. Okay. Entonces hablo con Zoel y le digo, mira Zoel, pero yo quiero hacer un app que tenga estas características, que sea para una brecha generacional, porque también existe en la aplicación y en el uso de los celulares, hay una brecha generacional, claro, que obviamente cubría también mi segmento principal o mi target principal, que eran las personas menopáusicas. Claro. O sea, tu mamá difícilmente va a usar un app. Claro. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago yo para poner que sea interesante para un millennium y sea interesante para una persona de más de 55, de 50, 60 años y que lo vaya a utilizar? Claro. Y que además tenga un fin educativo, porque la cuestión de las aplicaciones no es tan sencillo. Así es. Las aplicaciones tú la mandas a Android, a Google, o la mandas a Apple, y ellos te la prueban. Y recibí censura de todas las aplicaciones, de todos los developers. Porque decían, mira, la primera censura fue por contenido sexual, pornográfico y otra palabra muy clásica, que nada que ver, porque ahí no salía nadie desnudo. Pero a lo mejor era el lenguaje, a lo mejor era... No, era porque había una escena de unas camas con unos vibradores y todo. Pero los vibradores, déjame decirte, los vibradores, que también es otra cuestión de la tecnología que ha ido avanzando muchísimo, ya no son como antes, que era un pene, por ejemplo. No. Ahora los vibradores tienen forma de casi que de celular, o unas cosas súper aerodinámicas, bellísimas, bueno, como los de Lelo, que Lelo es mi sponsor, y los de Lelo no parecen vibradores, obviamente, ni tú, no, a veces, o tienen forma de animalito, bueno, o tienen forma de patico, las varitas mágicas. Los paticos también los utilizan. Entonces, bueno, tú dices, bueno, esta parte es cuestionable, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo hablo con Zoel y con Milcho, y Milcho me dice, Milcho, como es una productora, ella me dice, yo la nombro a ella directora artística. Yo ya tenía por lo menos 3 años acumulando objetos
para los videos. Okay. Coordino con Soel de que los videos sean como Snapchat, o sea, que sean muy cortos. Muy cortitos, y que van a tener mucho humor. Entonces ya buscamos todo eso y decidimos hacer unas encerronas. Y hacemos todo un diagrama de todos los videos claro. que va a contener esto. Buscamos el maquillado, o sea, la encerrona consistía en todas las personas que iban a hacer los diferentes videos, pero además la producción ya en sí. el maquillador, okay. La gente que maquillaba, la gente que peinaba el vestuario, la cámara 1, cámara 2, porque teníamos diferentes cámaras, pues no sabíamos si nos iba a fallar alguna cámara. Claro, siempre es bueno. O sea, toda la producción técnica que fue, bueno, y eso empezó en el año 2015. Ok. Nosotros terminamos los videos en el 2015. En 2 encerronas. Pero la aplicación salió al aire, fue como en el 2016 al primer semestre sale. Uh-huh. Y yo ya tengo la posibilidad de presentar la aplicación en la Juan Gallery en Madrid en el año 2016. Entonces yo la llevo, pero todavía no nos habían aprobado. Todavía no estaba disponible en las tiendas. No estaba disponible porque nos vetaron y nos censuraron por el contenido pornográfico. Nos mandaron a cambiar 4 videos. Yeah. Y Soel me decían, bueno, vamos a meter la aplicación así con estos videos y después los cambiamos. Una vez que nos aprueben los volvemos a cambiar. Con tal que mira, yo le dije, ¿sabes qué? La versión en español, la versión en inglés. No, mentira, fue en español que nos los vetaron. Eso fue más cómico todavía. Porque son diferentes equipos seguramente. Son los peer, que son los que te aprueban o los que revisan el contenido de la app, son asignados a dedo. No a dedo, pero son aleatorios. Pues. Sí, eso me imagino que es un grupo de gente en diferentes países. Es un grupo de gente aleatorio. Por cada aplicación tienes que pagar $1,500 para ser aprobado. Wow. O sea, para la revisión. Para la revisión. Ahora, después tienes cambios, o sea, eso es costo. Pero lo bueno fue que al final lo pudieron sacar. A la final lo pudimos sacar en el 2016 en inglés y en español. Yo lo fui presentando. Y después en el 2017 tuve la oportunidad de sacarlo en italiano y presentarlo en la Bienal de Venecia. Buenísimo. Donde hice el launch y todo esto. Bueno, y fue muy cómico porque en la Bienal de Venecia yo ponía la forma de presentar el app no es lo normal, sino que es social launch. Okay. El social launch es muy importante el concepto porque es como ahorita cuando tú vas a celebrar un cumpleaños, la gente se cuida tanto que no tomo, que no esto, no sé qué. Tú dices, mira, vamos a hacernos la manicure y la pedicure y vámonos todas al lounge del hotel tal. Y eso es el social lounge. Y tú tienes a la persona al lado. Entonces eso lo que te permite es que si la persona está viendo el app, puede consultar con su amiga y puede hacer comentarios con su amiga. Pero si hay una parte que ella está consultando, que es la parte de la sexualidad, por ejemplo, lo puede hacer sola en su casa. Claro. Entonces, por eso fue que pensamos que era mejor lo del app. Chévere. No, es buenísimo, amigos, y la idea es que precisamente conocieran esta historia, porque a mí me parece interesantísima, y la información del app es súper buena, es súper sencillo, súper cómico. Está disponible, como dice el comercial, en la tienda de de Android y de Google Plus. Es gratis, la pueden bajar sin ningún costo. Sí. Y va a ser, como dice Nina, muy interesante por la información que allí les presenta para manejar ese periodo de la vida de las mujeres, que es normal, es una cosa absolutamente normal, pero que lamentablemente pues ha habido tanto tabú alrededor de ese tema, tanto prurito, y no tiene por qué ser así, porque es simplemente otro momento en la vida donde uno puede continuar siendo feliz, productivo, haciendo cosas, etcétera, y hasta divertirse un montón. Como ustedes van a aprender en el app, así que bájenselo, esa es la idea, y también esa era un poco la intención mía de que Nina contara esta historia para que ustedes se motivaran a hacer la descarga de la aplicación. ¿Qué planes nuevos tienes, Nina? ¿Qué cosas nuevas que puedas compartir? Bueno, fíjate que lo que me he dado cuenta con la experiencia del app desde el 2015 ahora es que no solamente basta el app.
no es suficiente, sino porque yo quiero llevar este app a todos los idiomas, o sea, a por lo menos 9 idiomas más. Okay. O sea, ya tenemos 3, pero lo quisiera llevar a 9 idiomas. Alemán. Alemán, francés, o sea, y presentarlo a nivel mundial. Pero además fíjate, que lo has presentado en sociedades medio tradicionalistas. Sí. De repente si lo llevas a Alemania o a los países Sí. nórdicos, que tienen otro tipo de mentalidad alrededor del sexo, va a ser una experiencia muy interesante. bueno, fíjate, creo yo, ¿no? fíjate que lo bueno es que con el app o con las aplicaciones tienes la forma de medir y ves quiénes lo bajan. Fíjate que Asia es uno de mis mercados favoritos y es el que baja más. ¿Qué tal? La aplicación, yo no me imaginé, pero sí. ¿Y la bajan en qué? ¿En español? No, en inglés. La bajan en inglés, pero increíblemente en Asia lo bajan mucho No, más. es un fenómeno interesante porque incluso nosotros aquí en la radio y en otras radios de la ciudad de Miami en internet, hay mucha audiencia de los países asiáticos, es increíble. Incluso radios en español, por eso te hacía la pregunta, porque parece que les parece interesante, por lo menos en Singapur, en Corea del Sur, muchísima gente se interesa muchísimo por la cultura y el idioma español. Y sin embargo yo siento que hay mucha aprensión todavía. Por ejemplo, yo he tratado de trabajar con sociedades de menopausia. Okay. Y todavía no he logrado la primera sociedad de menopausia quiera trabajar conmigo el app y tener el app en a lo mejor porque lo ven irreverente. No sé. Porque es irreverente, déjame decir. No sé. No sé, pero en realidad yo pienso que la parte de la educación es muy importante, tiene una parte de prevención. Claro. No, por ejemplo, la parte de prevención para mí es muy importante en el mes del Breast Cancer Awareness. Que de hecho estamos. Exactamente. Estamos en ese mes, empezó el anteayer. Por ejemplo, yo hay una parte que hablo de la prevención y hablo de hacerse la mamografía todos los años, pues, o sea, y que te toques tus senos como si fueran fruta y hago una burla de que los tamaños cambian de los senos y que pueden ser de diferentes formas y texturas y bueno, y lo comparo con frutas, ¿no? Pero sí, siento que todavía falta mucha educación y que todavía falta un proceso largo de seguir trabajando esa parte en la educación de la sociedad, pues en general. Sí. Me encantaría que más gente accesara y todo, pero creo que todo lleva bueno, de hecho, este programa es una estrategia. Claro. Es una estrategia para ver si la gente entiende un poco más o se acerca más a la obra, porque esa es otra cosa, es una aplicación. Entonces, ¿hasta qué punto es una obra de arte? Y hasta qué punto es una aplicación. Es correcto. Oye, eso es muy interesante de verlo, amigos, y de verdad los invitamos, como siempre, a hacer el intento, ¿no? A activar su imaginación y su creatividad, estimulándola con este tipo de herramientas nuevas que la tecnología nos provee. Y esta aplicación de verdad se las recomiendo, bájenla, es divertidísimo. Como dice Nina, van a aprender muchísimo, se van a reír, pero sobre todo van a obtener una información que es muy, muy valiosa para transitar este periodo que es súper importante en la vida de las mujeres, de las personas. Y bueno, llega mi momento favorito de la noche, que es el momento en que le damos la palabra a la audiencia, queridos oyentes, y apoyándonos en la maravilla de la tecnología que nos provee JLT Radio y nuestro súper operador, el Pulpito, Juan Mauricio, que está por allá en los controles. Si tienes algo que comentarnos, preguntas, etcétera, Juan Mauricio. Bueno, buenas noches, muchos saludos de Adriana, Salvatierra, Isabel, Mari, Maritza, señora Ventura, Teresa, María, todo el mundo saludándote y haciendo la acotación de que la tecnología cada día nos hace la vida más fácil y que es necesario gente como la señora para poder hacer las cosas complicadas mucho más práctico. Oh, fíjate, ¿ves? Eso es una tremenda reflexión. Porque de verdad que yo pienso que la aplicación es algo que le pone en la mano una información a las personas que normalmente no la obtienen, a menos que sea un poquito atrevida y entonces vaya y hable con un médico, con una amiga muy cercana que de verdad que ya haya vivido la experiencia y le comparta la información.
pero allí en la aplicación ustedes van a poder tener acceso a esa información que aunque está tratada de una forma cómica, irreverente, tiene mucho fundamento científico, o sea, no es una cosa inventada ni una conjetura, tiene fundamento científico, tiene fundamento médico. Eso es bueno que lo cuentes, Nina, porque eso de verdad le da a la gente como confianza, pues, de que de lo que está obteniendo allí, ¿no? Bueno, por ejemplo, no solamente te refiere a páginas especializadas médicas de la menopausia, que también eso es importante, sino que, por ejemplo, por experiencia, cuando yo ya hablo de la terapia de reemplazo de humor, por ejemplo, que es la terapia de reemplazo hormonal, que ya no se usa, ya ahorita no es adecuada, ya es muy riesgosa. Es muy riesgosa, trae efectos colaterales con el corazón, trae una cantidad de cosas, entonces te lleva también a una vida más sana, más orgánica, donde yo te recomiendo, por ejemplo, tomar té en vez de café y que el café lo utilices como scrub de la cara y no lo utilices, no te lo tomes, pues. O que tomes cafeína una sola vez al día en la mañana y ya está. Porque también tienes el insomnio, que la menopausia tiene aproximadamente 100 síntomas, de los cuales a ti te pueden dar 10 simultáneamente. No necesariamente le van a dar a todas las personas igual. Hay gente que no tiene síntomas nunca, hay gente que tiene 10 simultáneamente, hay gente que tiene de los 10, 2 nada más, etcétera. Pero tienes insomnio, por ejemplo, entonces puedes tomar melatonina, puedes tomar magnesio, pues, o sea, hay una cantidad de recomendaciones que son basadas en experiencia, en lo que yo pasé y en lo que ha pasado otras personas también. Por ejemplo, hacer yoga te reduce 30% los vaporones o los hot flashes. Entonces, eso es real y es basado en estadísticas reales. Pues. O sea, eso no se lo inventa uno. Eso es muy importante, eso es súper importante porque la gente así puede tener también como más confianza, pues, de que la información que va a obtener a través de la aplicación, pues, es una información validada y que no están poniendo para nada en riesgo su salud. Por el contrario, se van a dar cuenta que las cosas que propone son realmente cambios de estilo de vida hacia una vida más saludable. O sea, la menopausia se convierte ahora en una excusa para cambiar tus hábitos hacia unos hábitos de vida mucho más saludables, e incluso si tienes pareja también te acompaña en eso, porque yo por lo menos en mi casa, nosotros ahora estamos tomando té, los dos, y en mi casa hay una máquina de hacer café profesional, una máquina Rancilio, para los que saben de cafeteras, de una caldera. Y sin embargo nosotros ahora estamos tomando té verde y lo estamos tomando los dos, o sea que también mi esposo se beneficia de ese cambio de, vamos a decir, de hábito que yo estoy observando, o sea que por todos lados es ganancia. No, y la otra cosa es que también se trata de una transición. Esa transición también varía dependiendo de la persona y puede ser entre 4, 2 años o menos, pero tienes tres digamos, partes, la menopausia. Tienes la perimenopausia, que es la antes, que hay mujeres que le llegan mucho antes, y que es la menopausia, que es el tránsito donde vas a tener todo esto, y tienes la posmenopausia, que para mí es la mejor de todas. O sea, yo soy posmenopáusica hace ya 17 años y realmente es la mejor época de todas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Nina, por habernos acompañado esta noche, por compartir con nosotros toda tu experiencia como creadora, por compartir también todas estas historias alrededor de, no solamente de PMS Lounge, sino también de tu historia personal. Y bueno, ya hemos llegado al final de este episodio de Por Esta Ventana. Les recuerdo, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como @yasalva en Twitter, Instagram y Google+. Mi página web www.yasalva.com/espanol, y también en el canal de YouTube y en el grupo de Por Esta Ventana por Facebook, donde pueden conseguir el video de este episodio también en la plataforma de la radio y en el canal de YouTube de la radio. ¿Tus redes, Nina? www.ninadotti.com y www.pmslounge.net.
Pues, .com. Ahí en esa van a poder leer la historia y los detalles sobre la aplicación. Muy buenas noches, nos escuchamos, nos encontramos otra vez el próximo miércoles por esta ventana con Janet Salvatierra. Y recuerda, porque tu luz ya está allí, yo solo te facilito que la veas. Cuídense mucho, bendiciones y chao.